Buenos días, el día de hoy les venimos a presentar nuestro proyecto para la Feria de la Ciencia, sobre la caída libre. Los integrantes del grupo son Lina Valencia, Felipe Villamarín, Ana María Chimonja, Diego Berrío y yo, Karen Lazo. Marco teórico. En física denominamos como caída libre al movimiento de un cuerpo bajo la acción exclusiva de la gravedad. Tenemos que tener en cuenta que todos los cuerpos con este tipo de movimiento tienen una aceleración dirigida hacia abajo cuyo valor dependerá del lugar en el que se encuentren. Por ejemplo, en la Tierra este valor es de aproximadamente de 9,8 metros por segundos al cuadrado. Es decir, que los cuerpos dejados en caída libre aumentan su velocidad hacia abajo en 9,8 metros cada segundo. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta es que en la caída libre no se tiene en cuenta la resistencia del aire. Caída libre según Aristóteles. El filósofo griego Aristóteles afirmó en sus escritos que los cuerpos caen a una velocidad proporcional a su peso. Aristóteles formuló su teoría de los objetos en caída libre, suponiendo que todos se componen en 4 elementos: tierra, aire, fuego y agua. Los que están constituidos proporcionalmente por tierra y agua tratan de alcanzar su lugar natural de reposo, la tierra. Los objetos que componen de aire tratan de subir a su estado natural de reposo, el cielo. Aristóteles era un filósofo muy respetado, de ahí que hubiera pocos dispuestos a poner en duda sus teorías y conclusiones. Por tal razón, se avanzó poco en muchos siglos en el conocimiento de los cuerpos en caída. Caída libre según Galileo Galilei. Galileo se dio cuenta que la ley que había enunciado Aristóteles sobre la caída de los cuerpos no parecía encajar muy bien. Para comprobarlo, tenía que hallar la manera de retardar la caída de los cuerpos para así poder experimentar con ellos y estudiar detenidamente su movimiento. Galileo se acordó entonces del péndulo. Al desplazar un peso suspendido de una cuerda y soltarlo, comienza a caer. La cuerda a la que está atado le impide, sin embargo, ascender en línea recta, obligándose a hacerlo oblicuamente y con suficiente lentitud como para poder cronometrarlo. El péndulo, a diferencia del cuerpo en caída libre, no cae en línea recta, lo cual introduce ciertas complicaciones. La cuestión era cómo montar un experimento en el que la caída fuese oblicua y en línea recta. Para ello colocó un tablero de madera inclinado, que llevaba en el centro un surco largo, recto y bien pulido. Una bola que ruede por el surco se mueve en línea recta y se coloca una tabla en posición casi horizontal. Las bolas rodarán muy despacio, permitiendo así estudiar su movimiento. Caída libre según Newton. Newton dice: la atracción entre dos cuerpos cualquiera es directamente proporcional al producto de sus masas e inversamente proporcional al cuadrado de distancia de separación de las mismas. Dependiendo de la gravedad va a depender el peso y dependiendo de la fuerza de gravedad, la aceleración de la caída. Y en el caso de la Tierra, la aceleración de la caída depende de la resistencia del viento o de otros factores. Yendo al punto, caída libre y peso se relacionan, ya que esta es la atracción que tiene un cuerpo hacia el centro de la Tierra. Gracias. Buenos días, mi nombre es Diego Alejandro y el día de hoy les debo explicar los materiales de la maqueta de caída libre y también las fórmulas. Primero, los materiales que necesitamos para poder hacer la maqueta son unos palitos de paleta, una estructura de madera, globos largos, hilo y 2 muñecos de preferencia. Lo que hace la maqueta es que soltamos 2 muñecos desde arriba y lo que hace es que rebotan haciendo la caída libre. Y también las fórmulas que tenemos de caída libre son y igual a h menos 1/2 gt al cuadrado. Les voy a explicar qué es la y. Pues la y es la posición final del cuerpo, la v es la velocidad final del cuerpo, la a es la aceleración del cuerpo durante su movimiento, la t el intervalo de tiempo durante el cual se produce el movimiento, la h la altura de la que se cae el cuerpo y la g el valor de la aceleración de la gravedad. Y eso sería todo por la maqueta. Espero que les haya gustado. Muchas gracias.
Conclusiones. Cuando un cuerpo cae, la gravedad actúa sobre él. Su velocidad inicial siempre es cero. Y como estamos hablando de caída libre, esta no toma en cuenta la resistencia del aire. Por lo tanto, los dos cuerpos que vemos en el experimento caen a una misma velocidad independientemente del peso, del viento o la fuerza con el que es lanzado. Como segunda y última conclusión a nuestro experimento, encontramos que entre mayor sea la constante K de elongación, mayor debe ser la fuerza aplicada a la cuerda para estirarla. Por tal razón, para lograr un buen salto sin mayores riesgos, es necesaria una buena combinación entre la resistencia de la cuerda elástica y un valor prudente de estiramiento. Relacionando esto con la frecuencia de estiración del salto, es fundamental que el valor de esta frecuencia sea muy bajo, para que la oscilación sea menor y esto permita que el salto se produzca suavemente sin llegar a causar golpe fuerte o lesión alguna. Gracias por su atención.